Todos conocemos personas que han vivido experiencias muy duras, o a lo mejor nosotros mismos, ya sea algún tipo de experiencia violenta, algún abandono, alguna pérdida, algún duelo, alguna situación de enfermedad. Y después nos podemos llegar a hacer la pregunta, ¿podré volver a tener paz en mi corazón? ¿Podrá esta persona llegar a ser pleno nuevamente con su vida después de haber experimentado algo tan difícil? Y el día de hoy voy a platicar un poco sobre eso, de cómo el trauma a veces nos puede sacudir y nos puede poner bastantes retos, pero la esperanza que encontramos en la Biblia, la esperanza que podemos encontrar en nuestra fe cristiana, nos puede ayudar a entender que los malos ratos, que las dificultades no son la última palabra. Así que si te llama la atención este tipo de temas, te invito a que le des like y te quedes para escuchar. Bienvenidos a este canal donde integramos la teología y la psicología en busca de reflexiones y en busca de cosas que nos puedan ayudar en nuestra vida. Y también, quizás, ¿por qué no?, que ayuden a los demás. O sea, si me ayudan a mí, luego le puede ayudar a alguien más, porque yo me relaciono con los demás. Bueno, ya, sigamos. Es que yo me voy y me tienen que regresar. Yo misma me tengo que regresar. Entonces, vamos a platicar sobre el trauma, gente que está aquí. Gracias por estar aquí. Así que vamos a platicar, ya hemos estado hablando en los videos anteriores sobre este tema del trauma espiritual, pero pues ahora lo vamos a enfocar un poquito distinto y vamos a hablar sobre el tema de la resiliencia. Y para hablar un poco sobre el trauma, pues bueno, trauma significa herida. Y las experiencias que vamos viviendo a veces nos van dejando heridas. Y esta situación es bastante interesante porque puede ser que muchas personas viven exactamente lo mismo, pero lo experimentan de una manera distinta. Y también una persona puede vivir la misma experiencia que otra persona, pero tiene recursos diferentes, tiene una historia de vida diferente, tiene diferentes elementos para que le ayude a afrontar esa situación o pues que no le ayude tanto a afrontar la situación. Cuando hablamos de trauma, no nos enfocamos más en quién sufre más, sino en cómo reaccionamos a esa situación, cómo reaccionó nuestro cuerpo, cómo reaccionó nuestra mente, cómo fue el impacto de esa situación en sí en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro capítulo de esta enciclopedia llamada vida. Y para eso vamos a hablar un poco sobre el término de resiliencia. El término de resiliencia, yo quiero decir primero que nada, que yo ese término la primera vez que lo escuché fue en mi clase de física, cuando estaba yo estudiando física y que yo quería ser una científica de México. Claro que sí, yo quería encontrar muchas cosas en el laboratorio, pero la vida cambió de rumbo, mi vida cambió de rumbo y pues ya no fui una científica de México. Pero el tema es de que ese término de resiliencia, yo lo escuché por primera vez ahí. Y ese término hablaba de que cuando un objeto lo modificas, lo moldeas o lo aplastas, por así decirlo, lo tratas de manipular, ese objeto vuelve a recobrar su posición natural u original. Entonces este término también se puede aplicar a la parte social, porque cuando vivimos experiencias difíciles, nosotros empezamos a moldearnos y empezamos a tener ciertas cosas en nuestra vida que van, pues sí, es que la palabra moldear como que me gusta, creo que la voy a decir mucho hoy. O sea, si estamos así y nos sucede algo, pues podemos tener un hueco, podemos empezar a darnos forma. Pero regresar a nuestra forma original, esto quiere decir regresar a nuestros hábitos, regresar a nuestras actividades, regresar a nuestro día a día, a pesar de haber vivido ese suceso o esos sucesos tan difíciles, eso le podemos llamar resiliencia. Es que ando como que con mucha energía. Pero bueno, entonces cuando nosotros regresamos a nuestros hábitos, a nuestro día a día, a nuestra rutina, a eso le llamamos resiliencia. Y es bastante interesante porque hay muchas personas que el mismo suceso les va a impactar diferente a su propia resiliencia. Y es lo que decía del tema de cada quien tiene sus propios recursos, cada quien tiene su propia historia y entonces eso es lo que va a modificar cómo vivimos un trauma o cómo vivimos una herida. Y un punto importante es de que la resiliencia no va a quitar el dolor. O sea, uno vive las experiencias y esas experiencias causan, provocan, desencadenan emociones en nuestra vida. Y el experimentar las emociones no siempre es un tema de decisión. O sea, no es como que yo diga, ay, me quiero sentir feliz porque el día de hoy me regalaron una paleta.
Hoy me quiero sentir triste porque esa persona no me habló. No, o sea, no es que lo decides, simplemente llega. Y ya que llega, ya descubres, ay, pero ¿por qué me siento así? Y ya empiezas a indagar un poquito, pues. Pero no es como que se decida. Entonces, como es una reacción, como las emociones son una reacción natural del cuerpo, es importante que las dejemos fluir. Dejemos que lleguen, dejemos que existan, que estén ahí y poner atención, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando en nuestro interior y hasta ahí. Entonces empiezan a llegar este tipo de comentarios de no llores, no te preocupes, ya nada más sonríe, mira lo bonito que tiene la vida, porque ese tipo de comentarios van haciendo que tú no pongas atención a lo que tú estás sintiendo, te hacen distraerte o hacer a un lado esas emociones, y cuando tú no pones atención a tus emociones empieza a haber mucho caos, porque empiezas a sentir cosas pero no sabes qué estás sintiendo, y si no sabes qué estás sintiendo empiezas a hacer otras cosas en vez de sentir, y aquí el tema es dejar que la emoción llegue y evitar hacer ese tipo de comentarios que hagan menos la emoción o que hagan menos tu experiencia. O sea, si a ti te pone feliz eso, pues que te haga feliz y sonríele a la vida, y si te pone triste, pues date tu tiempo de tristeza, te tiras a la cama, pones música triste y ahí te quedas un ratito, pero luego ya te levantas, tampoco no te vayas a quedar ahí todo el mes. En conclusión, la resiliencia no elimina las heridas, no elimina el dolor, no elimina la emoción. Nos ayuda a aprender a vivir con ellas, nos ayuda a gestionar, nos ayuda a saber qué hacer con esto que vamos sintiendo. Y por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, la historia de José, cuando José el soñador, cuando todos sus hermanos lo tiran al pozo porque era el favorito y todos le tenían envidia, o sea, todos los hermanos de que acá super haters, entonces lo tiran al pozo y luego dicen, no, mejor no, porque nos va a caer la maldición, y lo sacan y luego lo venden, y el pobre José pues se va de esclavo, y al final llega a Egipto, y ahí le empiezan a surgir otras cosas, como pues lo mandan a la cárcel porque alguien lo acusó, creo que era la hija o la esposa del faraón, lo acusó de que él quería algo con ella, y jijijiji. Y entonces pasan muchas cosas en su vida, pero al final de la historia José termina siendo el mero mero de Egipto, el mero mero del faraón. O sea, estaba el faraón aquí y estaba José abajo. Y wow, o sea, ¿cuántas historias tenemos de nosotros mismos así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido de la patada y creemos que ese sentimiento, esa experiencia ya nos puso de que ya es el fin y ese va a ser mi destino y aquí me voy a quedar toda mi vida? Y nos podemos ver unos meses, años después y dices, wow, ¿dónde estoy? ¿Cómo es posible que llegué aquí después de haber experimentado esto? Y es ahí en donde se ve la resiliencia. Y no tenemos tampoco que irnos tan extremos, o sea, no es necesario que tengamos que ser dueños de Egipto para podernos sentir que somos resilientes. Simplemente con cosas sencillas que nos pasen en nuestra vida y que nosotros podamos ser resilientes, con eso es suficiente. Podemos nosotros, por ejemplo, si un día pasaron muchas cosas difíciles y estamos por una temporada en donde no vemos mucha luz, donde todo está oscuro y donde no se ve el camino y la luz, pues el permanecer y hacer constantemente lo que haces, seguir firme a tus convicciones, a lo que tú quieres llegar a ser, hacer todo lo que esté en tus manos para poder seguir caminando, eso ya es ser una persona resiliente, porque no te estás quedando en esa situación de que las cosas no te están saliendo, de que las cosas no son como tú quieres, de que las cosas están saliendo cada vez peor, pero si tú mantienes firme y sigues caminando paso a paso a eso que tú quieres llegar, eso es ser resiliente, no es no dejarte vencer por las cosas aunque estén pasando mal, pero hacer todo lo que esté en nuestras manos para seguir haciendo lo posible por llegar a donde queremos llegar. José no es como que después de que lo hayan lanzado al pozo y luego lo sacaron y luego lo vendieron y todas estas cosas, no es como que se haya quedado sin hacer nada. Estando en la cárcel, después de que esta mujer lo manda para allá, ahí José siguió utilizando sus dones y seguía interpretando los sueños y seguía ayudando a la gente que se le acercaba. Entonces, ese tipo de seguir ayudando a los demás, del servicio, el hacer algo, es parte de la resiliencia. José no se quedó tirado y dijo, ay, mis hermanos me abandonaron y ya no hizo nada, sino que él siguió mostrando a los demás sus dones.
Y al compartir esos dones, José iba expresando su identidad, iba mostrando, miren que yo soy José el soñador y yo aquí te interpreto los sueños. Entonces, no se moldeó, no dudó de sí, simplemente siguió haciendo lo que era él mismo, interpretar sueños. Y entonces ya después de platicar todo esto, que creo que ya me alargué, ¿cómo desarrollamos esta resiliencia? Una parte importante son las relaciones seguras. Tenemos que buscar una comunidad en donde podamos expresarnos libremente, en donde tus emociones y tu expresión pueda ser escuchada, donde tú te sientas cómodo al expresarte en cómo estás viviendo esa situación, porque si no encuentras una comunidad en donde tú te puedas expresar, si lo haces con alguien que no sabe cuidar tus emociones y que no sabe cómo gestionar esto, te puede desvalorizar, te puede hacer menos, te puede hacer dudar de lo que estás sintiendo. Entonces tú tienes que buscar una comunidad en donde tú te sientas a gusto, en donde te sientas aceptado y donde te sientas valorado por lo que estás pasando. Otro punto que puede ayudar es encontrarle un sentido. Y esto es un poquito importante aclarar. No es lo mismo que buscarle un significado, porque hay veces que estamos buscando, pero ¿por qué viví esto? ¿Por qué esto? ¿Cuál es el sentido y el significado de que esté viviendo esto? Y a veces no tenemos respuestas. Y en vez de buscar una respuesta, estamos causándonos más frustración por no tener resultados a eso que nos estamos preguntando. Así que yo te recomendaría mejor buscar un sentido. ¿Qué es lo que puedo hacer con esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer con esta experiencia? Es pésima y no es fácil poder encontrar ese sentido a eso que se está viviendo. Pero con el tiempo, ya que pase el momento del caos, de la frustración y de la emoción a su pico, ya que eso vaya bajando, puedes buscarle y encontrarle un sentido que eso te puede ayudar a disminuir todo el caos que vas viviendo. Otro punto que considero importante es la esperanza. Como cristianos, creo que tener la convicción de que Dios está con nosotros a pesar de que la situación sea dificilísima, a pesar de que la situación no sea de Dios, como dicen por ahí, ¿no? Aunque la situación sea muy, muy difícil de ver la luz, la presencia de Dios siempre está con nosotros. No es fácil reconocerlo, no es fácil verlo, es algo difícil entender que un Dios de amor va a estar cuando tú estás viviendo algo muy difícil, pero Él está ahí y está acompañándote. El tener esa esperanza de que no estás viviendo eso solo, de que tienes a un Dios de amor cerca, un Dios de lo imposible, puede ayudarnos a dar esperanza, a dar pues un empujoncito cuando ya se nos acaben las fuerzas. Así que tener la esperanza y la fe de que Dios nos acompaña en los procesos y de que nos dará y nos ayudará, quién sabe cómo, pero que nos va a ayudar y que nos va a acompañar, eso sí lo podemos tener seguro. También dentro de las comunidades de fe se suele escuchar mucho estas frases como Dios sabe por qué hace las cosas, todo pasa por algo, no estés triste. Pero si nos vamos al Evangelio podemos encontrar a Jesús que no minimiza el dolor, no minimiza las emociones. Cuando María y Marta estaban llorando porque Lázaro se había muerto y que Jesús no llegaba, pues Jesús también lloró con ellas, compartieron el momento de dolor. Cuando estaba en Getsemaní lloró, bueno, no sé si lloró, creo que sí, ¿no? Bueno, decía que tenía una profunda tristeza Jesús. Cuando estaba en la cruz gritó. Entonces podemos ver muy claramente que la esperanza cristiana, que la fe que tenemos no debe de minimizar nuestras emociones, no debe de hacernos menos por simplemente sentir y simplemente hacer algo que ni siquiera es nuestra decisión, es una reacción natural del cuerpo. Así que si en algún momento nosotros estamos acompañando a alguien, hay que tener cuidado con estas frasecitas que acabo de decir, porque a veces esas frasecitas minimizan y hacen menos a las personas, o hacen menos su emoción, hacen menos su experiencia, y no es muy agradable, la verdad. Y ya para terminar, me gustaría decir que algo que escuché en estos días de Gabor Mate, que es un gran investigador, vayan a buscarlo. Él mencionaba que lo que nos causan las heridas no es tal cual el suceso en sí, sino cómo nosotros reaccionamos a eso, con qué recursos contábamos en aquel momento, qué cosas había a nuestro alrededor, qué comunidad, qué personas. Y todos esos elementos fueron los que moldearon a cómo nosotros íbamos a reaccionar ante esa situación pues desagradable que vivimos. Entonces, hay que recordar que aunque se viva exactamente lo mismo, las personas
expresan y viven las situaciones de maneras muy distintas y hay que ser empáticos. No hay que tratar de espiritualizar el dolor, no hay que tratar de estar buscando una respuesta precisa de por qué sucedió eso. Tampoco hay que responsabilizar a Dios de todos los sucesos, porque a veces es nuestra responsabilidad, no tanto la de Dios. Entonces hay que poner atención a cómo vamos viviendo estos sucesos difíciles y hay que tener claro algo que es muy importante. No es el final de la historia. Nosotros, como cristianos, creemos de que el final de la historia siempre va a ser en positivo, en amor. Cuando Jesús muere en la cruz, todo el mundo pensaba que ya se acababa la historia, de que iba a terminar todo mal, de que no, un fracaso, una derrota. Y vaya que no sucedió así. Jesús resucitó. Y aquello que se podía pensar cuando Jesús muere en la cruz, de que todo estaba arruinado, de que todo fue un fracaso y de que nada valió la pena, tracas. Jesús resucitó. Y si nosotros creemos en esa historia, si nosotros creemos en ese evangelio, si nosotros creemos en ese Cristo que resucitó, entonces tenemos claro que nuestros problemas y nuestras dificultades no son el fin de la historia. Así que hay que trabajar en nosotros mismos, hay que buscar qué herramientas contamos, porque todos contamos con herramientas, contamos con algo para seguir adelante. Si somos personas de fe, tenemos a Dios que nos acompaña y que nos da la fuerza para buscar esos recursos que nos pueden ayudar a salir adelante. Así que échale un vistazo, qué hay en tu interior, qué hay heridas ahí frescas con cicatriz o cómo estás. Haz una pequeña autoevaluación de cómo estás y cómo están esas experiencias que has vivido, porque es evidente que todos hemos pasado por momentos complicados. Así que te invito a que hagas algunas reflexiones personales, te des tu momento de oración, te des tu momento de reflexión para revisar cómo estás viviendo y cómo está tu resiliencia ante esas situaciones. Espero que algo de lo que haya mencionado te haya gustado, algo de lo que haya mencionado te haya servido, te pueda ser útil. Es un interés genuino el que yo haga estos videos y que puedas encontrar algo que te ayude. Así que espero que estés bien, espero que esto te pueda ayudar. Gracias por estar aquí. Si te gustó este video, te invito a que le des like, que lo compartas, dejes tus comentarios, te suscribas si es que no te has suscrito. Y también, pues si ya andamos aquí de pediches, pues puedes ir a revisar los videos anteriores. Si hay uno que te llama la atención, pues mira, mientras lavas los trastes lo puedes escuchar. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.